Buenas noches, los saludo con la paz del Señor. Qué alegría estar aquí. Me siento en casa. Esta es la casa que yo crecí. Desde niña fue un lugar donde yo aprendí muchísimo. Quiero que sepan que yo honro este lugar, honro mis pastores, mis padres y cada líder que sembró en mi vida. Yo soy fruto también de esta casa, ¿no? Así como fruto de del trabajo de mis padres. Y para mí es una alegría de verdad enorme estar aquí, poder compartir un poco de lo que Dios me ha dado, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y antes de nada, para los que no me conocen mucho, voy a dar una pequeña presentación, mostrarles un poquito sobre mi vida, mi familia y lo que Dios ha estado haciendo, ¿no? Si podría colocar por favor los diapositivos. Puse una foto de cuando yo soy pequeñita, 6 añitos, porque fue en esta edad que Dios me alcanzó. Fue en esta edad que mis padres llegaron a Cristo, aquí en esta casa. Y fue en esta edad que yo recibí a Jesús en mi corazón. Mi padre estaba conociendo a Jesús. ¿Será que el hermano del pianito puede quedarse conmigo? No sé si acostumbran a hacer eso aquí, ¿sí? Ya. Y mi papá apenas conocía poco sobre la palabra y él me mostró la película de Jesús. Estábamos mirando juntos la película de Jesús y al final me dice: ¿querés conocer a este Jesús en tu corazón? Porque yo lloraba toda la película. Yo era una niña, pero Jesús ya estaba alcanzándome. Y fue ahí que comenzó mi jornada con Jesús. Claro, fui creciendo, aprendiendo, entendiendo más sobre Él, sobre su palabra. Y si pudiera colocar el próximo. Yo, como les dijo el pastor Mario Alex, soy casada con un brasilero, no sé si él mencionó, pero me fui primero a Estados Unidos a estudiar, después me casé con un brasilero y esta es la familia de mi marido. Somos una familia grande, 4 hijos, también son 4 hermanos. La anterior esta aquí es mi familia, somos 4 hermanas, deben conocer a mi papá. Y la próxima es mi familia, ¿no? La familia que el Señor me dio también. Somos una familia grande, 4 hijos maravillosos el Señor nos dio. Isabela tiene 13 años, Julia 8, Zion, que es el único niño, tiene 5 y la pequeñita Celeste tiene 3 añitos. Y antes de continuar, quería mostrarles un pequeño videíto casero de lo que hemos estado viviendo como familia, exactamente de lo que voy a ministrar hoy, que es discipulando y conduciendo a nuestros hijos a Cristo, dejando un legado eterno, ¿no? Quería mostrarles algo que hacemos en casa, que se ha vuelto una prioridad, se ha vuelto la mayor arma en nuestra casa para sembrar las semillas eternas, que es la palabra del Señor. Es un pequeño momento devocional que hacemos con nuestros hijos diariamente. Y quería mostrarle primero el de mi esposo. No sé si está listo el video. O será que ahí todavía están preparando, si no yo continúo. Es el primer videito. El otro. Que outra coisa, o que vai no pé? Os sandálias da preparação do evangelho, né? Ou seja, que a mensagem de Jesus te leve para todos os lugares, entendeu? Então, na armadura tem que tomar bota, beleza? Então vai uma couraça e uma bota. Para isso são as caixas que você pegou? A gente vai construir. E olha só, o que vai numa mão, Zairo? O escudo. O escudo da fé. A espada é a palavra. Então olha só, Júlia, presta atenção, deixa eu ver se você vai entender. Diz que o escudo serve pra gente se proteger dos dardos de fogo que o diabo joga. Ou seja, é o escudo da fé, né? Então o que é a fé? El próximo, puede preparar el próximo. Esto es apenas un pequeño momento de algo, como pueden ver, muy simples. Mucha bulla, nuestros hijos moviéndose, pero la palabra siendo implantada, sembrada en nuestra casa. El próximo video fue una sorpresa para nosotros porque un día tuvimos que salir rápido, corriendo de la casa temprano y no dio tiempo a hacer nuestro devocional. Y yo le dije a mi hija mayor: hijita, ore con sus hermanos porque no me da tiempo, tengo que salir hoy corriendo, tuve una urgencia. Y bueno, cuando volví a la casa, supe que mi hija oró, la mayor,
Y la otra del medio de 8 añitos me dice, mamá, te cuento, hice el devocional con mis hermanos, con los pequeñitos. Y yo, ¿cómo así? Sí, agarré nuestro libro, nuestra Biblia, oré con ellos, comenté la palabra y también hicimos una actividad, me dijo. Y yo me quedé impresionada, ¿no? Porque yo no le pedí nada a ella es pequeña y todo. Y mi marido tuvo la idea de ver las grabaciones de nuestra cámara. Tenemos una cámara en nuestra sala para cuando salimos y dejamos a nuestros hijos con alguien cuidándolos o algo. Y mi marido fue a buscar la grabación. Y ahí tuvimos esta sorpresa de ver cómo los frutos de las semillas lanzadas comenzaron ya a dar frutos. Las semillas comenzaron a crecer y dar frutos. Y quería mostrarles este pequeño video também. O Deus celestial, presta atenção. Jesus, ele criou a mulher e o homem na sua imagem, que quer dizer parecido com Deus. Sabia que esse é eu? Minha pessoa não tem. Deus, ele criou o homem, que é um menino, e a mulher, que é a menina, parecido com Deus. E daí, quando você olha no espelho, você vê você, né? Quando você olha pro espelho, você vê você, né? É. Se você sorrir no espelho, você vai sorrir. E a Bíblia nos diz que todas as pessoas são criadas à imagem de Deus. Que a gente foi criado parecido com Deus. Zion, a gente foi criado parecido com Deus. Daí, mas o que significa? Um lado, as pessoas são muito diferentes. Existem meninas e meninos, pessoas de pele escura e de pele clara, altos e baixos, loiros e morenos, e assim por diante. Então, todo mundo, gente, sem brinquedo agora, todo mundo aqui é único. Só tem um de nós nesse mundo. Só tem um. Sabia que só tem uma celeste nesse mundo? É que é você. É. E só tem um Zion igual a você nesse mundo. Não existe outra pessoa igual a nós. Tem pessoa que é moreno, tem pessoa que é baixinho, tem pessoa que é alta, tem pessoa que é magrinha. E daí, mesmo Celeste é bonita, né? Mesmo a gente ter a aparência muito diferente, a gente mesmo assim... Por eles não sabem o que é aparência. Ah, tá. Vocês sabem o que é aparência? Aparência? Eu não. É como a gente é. Tipo, você tem cabelo marrom, tem olhos escuros, é um pouquinho alto, você tem cabelo loiro, você é pequenininha. Eu tenho 2 olhos. A gente é bem diferente um do outro. Mas mesmo assim a gente é igual a parecido com nós. E eu tenho 2 olhos passados. Daí, o Senhor, ele pode falar, sabia? Ele pode falar com a gente. O Deus celestial, presta atenção. Acabou. Enfim, uma pequena sorpresa que tuvimos ahí, una alegría grande de ver que las semillas están siendo realmente implantadas, que están dando fruto. Y yo sé que muchos frutos más van a venir todavía de la palabra, ¿no?, siendo sembrada en el corazón de nuestros hijos. Y por eso hoy me gustaría mucho, creo que no pasó también, pasé una de las diapositivas que faltó, la próxima. Antes de comenzar, siempre me piden para que pueda comentar un poquito de por qué estoy aquí hoy, ¿no? Por 12 años de mi vida, Dios me dio un llamado muy importante, ¿no? Desde que yo me casé, y siempre hablamos sobre hijos con mi esposo, que queríamos formar una gran familia, una familia grande, muchos hijos. Y yo me acababa de haber formado en psicología, podría comenzar mi carrera, pero Dios habló muy claro a mi corazón que Él esperaba y Él deseaba que yo me dedicara 100%, integralmente a la criación de mis hijos, a la crianza de mis hijos, porque Él tenía un gran propósito
con ese llamado, con esa misión en mi vida. Entonces, ¿qué decidí? Guardé mi diploma por un tiempo largo de 12 años y decidí obedecer a la voz del Señor. Y comencé a dedicarme de una manera intencional, integral a la crianza de mis hijos. Con esto no quiero decir que todas las madres deberían hacer eso. Eso es apenas parte de mi historia, ¿no? ¿Y qué hicimos? Entonces, mi marido tomó cuenta de nuestra casa en el sentido de finanzas, de cubrirnos, y yo me dediqué totalmente a la crianza de mis hijos. Y gracias a esos 12 años que yo tuve la oportunidad de poder dedicarme de manera integral, en ese tiempo yo viví muchas experiencias con el Señor, en mi casa, en mi sala, en mi cuarto, cambiando pañales, amamentando a mis hijos, y aprendí muchas cosas, aprendiendo de Él, aprofundándome en la palabra. Y hubo un tiempo en mi vida que el Señor, yo hice una oración muy específica. Le dije: Señor, ¿qué deseas de mi vida en esta temporada? Hace algunos años atrás quería saber más específicamente qué Él esperaba de mí. Y Él me dijo así: discipula tus hijos. Y yo dije, me comencé a pensar, ya yo les hablo del Señor a mis hijos desde que están en mi vientre. Nosotros oramos, vivimos un cristianismo verdadero dentro y fuera de casa, servimos al Señor. No, el Señor me dijo: discipula a tus hijos, me dijo así. Entonces yo entendí que Él me estaba llamando a algo más profundo, a discipular a mis hijos. Y ahí es donde yo comencé a buscar. Hice un curso de maternidad bíblica, compré libros, comencé a profundarme mucho más en la palabra para poder enseñar y discipular a mis hijos. Entonces yo hice eso, comencé a buscar maneras de discipular a mis hijos, mismo teniendo ellos siendo niños, siendo pequeños, de diferentes edades. Y busqué conocimiento, sabiduría, comencé a colocar en práctica. Y el año pasado el Señor habló conmigo muy claramente: está llegando un nuevo tiempo en tu vida. Yo te guardé, yo te preparé. Has estado todo este tiempo recibiendo, entregando a tu casa. Ahora llegó el tiempo de transbordar a otras familias lo que yo he hecho en tu vida, en tu familia. Entonces sentí que el Señor estaba comenzando una nueva temporada, y luego comenzó Él a darme muchos temas. Un día yo me estaba bañando y Él comenzó a darme títulos, varios títulos, y yo salí de la ducha, comencé a anotar esos títulos rápidamente, y en cuanto escribía venían textos y muchas palabras. Entonces yo comencé a escribir estas cosas que venían a mi mente, y eran muchas cosas relacionadas a lo que yo venía viviendo en mi maternidad, que veníamos viviendo como familia, muchas cosas que aprendí también en los cursos que hice. Y luego Dios me direccionó a buscar una especialización para poder usar todo en conjunto: mi conocimiento de la palabra, conocimiento de la psicología. Y entonces hice una especialización en educación parental, que es para orientar padres, ayudar padres y familias. Entonces hice esa especialización, y luego Dios comenzó a llevarme a algunos lugares. Fui invitada en algunas iglesias en Brasil, comencé a llevar estas palabras. Escribí un curso, una mentoría que se llama, puede colocar ahí, Parentalidad para la Eternidad y Maternidad para la Eternidad. Puede pasar el otro. Y bueno, comencé a transbordar en los lugares que el Señor me estaba llamando. Y cuando hacía eso allá en Brasil, Dios comenzó a colocarme carga en mi corazón sobre mi casa primera, que es aquí, Santa Cruz, ¿no? Y Dios colocó en mi corazón: ahora llegó el tiempo de ir allá. Entonces recibí algunas invitaciones aquí en Santa Cruz. Pasé 2 semanas aquí ministrando en algunos lugares, y muy feliz, muy agradecida con Dios por permitirme entregar un poco de lo que Él me entregó. Y por eso estoy aquí esta noche y quería compartir con ustedes. Entonces, es una de las palabras de las ministraciones que yo considero una de las más importantes para poder conducir a nuestros hijos a Cristo. Amén. Entonces, como les dije, esta palabra se llama discipulando y conduciendo a nuestros hijos a Cristo, dejando un legado eterno. Primero que nada, ¿qué significa ser un discipulador? Nosotros hablamos mucho de eso en la iglesia, ¿cierto? Hacer discípulos en la iglesia, hablamos mucho de eso entre adultos, pero no se habla mucho sobre hacer discípulos
de nuestros hijos, discipular a nuestros hijos. ¿Qué significa ser un discípulo? Hacer un discípulo, ser un discipulador. Ser un discipulador es ser un maestro, un profesor. Cuando nosotros discipulamos a alguien, enseñamos, ¿no? Y el discípulo es un aprendiz. En griego, en la palabra original en griego, discipular es matetes, que significa ayudar a alguien a aprender progresivamente la palabra de Dios para convertirse en un discípulo maduro y en crecimiento. O sea, literalmente un discípulo es un aprendiz y un verdadero seguidor de Cristo. Entonces, discipular es ayudar a alguien a aprender la palabra de Dios progresivamente para que esa persona se torne un discípulo de Cristo. Otro significado de discipular es entrenar, desarrollar en las verdades de las Escrituras y en el estilo de vida. O sea, es ayudar a alguien a aprender a ser un discípulo de Cristo en la creencia y en la práctica. Entonces, cuando hablamos de discipular a nuestros hijos, estamos hablando de nosotros volvernos profesores de nuestros hijos, enseñarles la palabra de Dios, no solamente en la teoría, sino también en la práctica. Eso significa, según la palabra discipular en griego, es enseñar a alguien, ayudar a alguien a desarrollarse en las Escrituras y en el estilo de vida, o sea, cómo vivimos. Entonces, ¿qué enseñamos en este discipulado a nuestros hijos? Enseñamos la palabra de Dios. Ese es nuestro material principal, nuestro manual, nuestro fundamento. Tercero, voy a hablar un poco rápido para que dé tiempo de que yo pueda entregar todo lo que me gustaría entregarles. Bueno, ¿está muy rápido? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, ¿cómo discipular? Anoté algunos puntos que me gustaría compartir con ustedes. Primero punto, estudiar. Imposible enseñar lo que no estudiamos, lo que no dominamos, ¿verdad? Entonces necesitamos primero estudiar, profundarnos de la palabra de Dios. Si tú quieres enseñar a tus hijos, necesitas aprofundarte en la palabra, estudiar lo que le vas a enseñar. No, eso es un poco obvio, pero muchas personas quieren enseñar sin entender. Ahora ustedes pueden decir, ay Carla, yo no entiendo mucho de la Biblia, entonces no puedo enseñar a mis hijos. No estoy diciendo eso. Puedes enseñar lo que sabes, pero si quieres discipular más profundamente, enseñar más profundamente a tus hijos, necesitas estudiar, aprofundarte. Como por ejemplo, les conté cómo yo llegué a Jesús. Mi papá era un nuevo convertido, pero él me presentó a Jesús con lo que él sabía. Él usó algo para usar como un instrumento para presentarme a Jesús. Y fue así que comenzó mi jornada con Cristo. Entonces, si lo que tú tienes para enseñar, puedes ya enseñar a tus hijos. Pero si quieres enseñarles más, tienes que estudiar. Amén. Segundo punto, imita el discipulado de Jesús. El discipulado de Jesús es el ejemplo mayor que tenemos. El mejor ejemplo de discipulado es el discipulado de Jesús. Entonces, si queremos discipular a nuestros hijos exitosamente, necesitamos entender qué hizo Jesús, cómo hacía Jesús, qué enseñaba Jesús. Si quieres entender sobre las enseñanzas de Cristo, mergulla en su palabra. Los 4 evangelios están llenos de enseñanzas del discipulado de Jesús, como Él era. Yo anoté algunas cosas que me llaman la atención del discipulado de Jesús, y algunas cosas son donación. El discipulado de Jesús, la vida de Jesús exhalaba donación e entrega. Entonces, nosotros como padres, si queremos enseñar y queremos enseñar como Jesús enseñaba, vamos a tener que donarnos, entregarnos como Jesús lo hacía, ¿no? El discipulado de Jesús costó un gran precio. A Jesús le costó su propia vida. Nosotros también, si vamos a querer discipular a nuestros hijos, vamos a tener que pagar un alto precio. Porque les digo, es difícil educar, es difícil enseñar, toma tiempo, toma sacrificio, toma muchas veces tener que tomar decisiones de morir a tus deseos, morir a lo que quieres para entregar. Y yo anoté aquí una frase, algo importante. Una semilla para dar fruto primero tiene que morir en la tierra. Luego ella desarrolla, se convierte en un árbol
que también da fruto. Y así sigue el ciclo eterno. Entonces, si queremos que algo dé fruto, primero tiene que haber una semilla. Y esa semilla tiene que morir en la tierra. Amén. Para que esas semillas crezcan, se convierta en un árbol que un día dé frutos. Frutos que después van a dar semillas, que se van a volver árboles, que van a dar frutos. ¿Entienden cómo va el ciclo? Es un ciclo eterno. Amén. Tercero punto. ¿Cómo podemos discipular a nuestros hijos? Con el ejemplo, viviendo en la práctica. ¿Cómo aprenden los niños? ¿Quién aquí es profesor? ¿Alguien? ¿Quién aquí es madre? ¿Padre? ¿Quién tiene hijo pequeño? ¿Quién tiene hijo grande? Solo para que yo entienda aquí. ¿Cómo sus hijos aprendían? Piensen un poco. Los niños aprenden por imitación. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres y madres. Nuestros hijos nos van a imitar. Entonces, tenemos que aprovechar de esa arma y vivir en la práctica todo lo que queremos que nuestros hijos aprendan. Amén. Por ejemplo, quiero darles un ejemplo de algo que moldó mi vida, algo que marcó mi vida. No fue solamente cuando mi padre predicaba a nosotros en casa, porque mi padre no solo fue y es un pastor de esta iglesia, mi padre fue mi pastor. Todos los días en el almuerzo él sentaba con nosotros y abría su Biblia y nos enseñaba la palabra. Y él siempre tenía mucho para enseñar, pero quiero decirles, lo que más impactaba mi vida creciendo en mi casa, viendo a mis padres, era ver a devoción de su vida de ellos. Es que ellos vivían lo que predicaban, ¿no? Entonces yo me acuerdo que siempre que yo despertaba en la mañana, iba para el baño y mi primera visión era de mi padre en la sala orando, adorando con su guitarra o orando. Esos eran mis despertares. Y yo me acuerdo que yo veía eso y decía, wow, yo quiero ser apasionada así por ese Jesús que mi padre tanto ama, que mi madre tanto ama. Yo quiero crecer así, yo quiero ser así, quiero entregarme de esa manera, quiero conocer ese Jesús que mi papá tanto ama. Porque él demostraba devoción, él demostraba amor. ¿Cuántas veces yo no vi mis padres muriendo a sí mismo a tantas cosas? Justicia propia, orgullo, en fin, muchas cosas. ¿Por qué? Porque eso es vivir para Cristo, es morir a nosotros, llevar la cruz, seguir sus pasos. Entonces, una de las maneras más impactantes, fructíferas para discipular a nuestros hijos, algo que va a impactar la vida de tus hijos, es la práctica. No es solamente la palabra, no es solamente el entendimiento de la palabra, es saber la palabra. Hay personas que saben de capa, ¿cómo se dice? De tapa a capa, a mapa, en fin. Pero no viven la palabra. Hay una parábola de Jesús que dice así: el que oye mis palabras y las practica es comparado a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, las tormentas, o sea, vinieron los problemas, pero esa casa no se cayó. ¿Por qué? Porque este hombre sabio está siendo comparado con el hombre que escuchó a Jesús y practicó las palabras. Y ahora tiene el otro hombre que no practicó lo que escuchó. Es comparado con el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vinieron las lluvias, las tormentas, ¿y qué pasó? Esa casa se derrumbó. ¿Sabe? En todos estos años, todos los años que yo viví en mi casa, yo vi mi familia pasando por muchas pruebas, muchas luchas, pero mi casa no se derrumbó. Y yo creo, tengo seguridad que tiene que ver porque nuestro fundamento fue Cristo. Es Cristo, nuestro fundamento es la palabra. Y ha habido práctica, no solamente teoría, pero práctica. Entonces, una de las maneras de discipular de una manera exitosa a tu hijo es vivir lo que predicas. Amén.
Sabe, hoy en día yo me veo repitiendo muchas cosas que yo viví en mi casa. Sabe, muchas cosas buenas, pero ya me vi repitiendo cosas no tan buenas también. Y me imagino que usted también. Si usted observa su vida, usted va a recordar algunas cosas de sus padres. Y usted va a recordar así: wow, me estoy pareciendo con mi madre, me estoy pareciendo con mi padre. Está repitiendo cosas. Por eso es una responsabilidad enorme. La vida que vivimos cuando tenemos hijos, tenemos una responsabilidad de criar seres humanos que van a ser imitadores tuyos. Entonces hay veces que no pensamos en ese tipo de consecuencias que es ser padre, ser madre. Entonces, vivir la palabra en la práctica nos permite que enseñar a través de todo lo que hacemos. La manera que comemos, la manera que no comemos, la manera que nos vestimos, la manera que hablamos, la manera que nos tratamos unos a los otros, la manera que tratamos a nuestros hijos, la manera que tratamos a los que nos sirven, la manera que tratamos a cualquier persona, la manera que reaccionamos. Todo lo que hacemos se torna un material de enseñanza para nuestros hijos. Todo lo que hacemos, lo que no hacemos, la manera que vivimos o no vivimos, se torna un discipulado también. La manera que cuidamos de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra alimentación, la manera que todo lo que hacemos se torna un material para enseñar a nuestros hijos. Entonces nosotros nos convertimos también en espejos para nuestros hijos. Muchas veces deberíamos ser espejos de Dios para ellos. O sea, si Dios habita en nosotros, si el Espíritu de Dios habita en nosotros, nosotros nos tornamos como un espejo donde ellos pueden ver a Dios en nosotros. Amén. ¿Quién cree en eso? Entonces, nuestros hijos deberían ver a Dios en nosotros. ¿Será que nuestros hijos están viendo a Dios en nosotros? ¿Será que nuestros hijos están viendo de la manera que vivimos? ¿Estamos reflejando a Dios? La palabra, no es la palabra, es una frase muy importante que es conocida, que no tiene autor, es desconocido el autor. Dice así: predica el evangelio en todo momento, si necesario, usa palabras. A mí me gusta esa frase mucho, porque palabras son fáciles de hablar, de lanzar. Palabras son fáciles de memorizar, de recitar, de decir. Pero vivir es difícil, practicar es difícil, ¿no? Y entonces muchas veces vamos a predicar el evangelio más con nuestras acciones, con la manera que vivimos. Amén. Entonces, el número 4 que yo anoté sobre cómo discipular a nuestros hijos es a través de un discipulado integral. ¿Qué significa eso? Visando todas las áreas de nuestra vida y también de la vida de nuestros hijos. Entonces, en el discipulado yo aprendí en estos años, y claro, tengo mucho por aprender todavía. Mis hijos todavía son pequeños, tengo una hija adolescente, pero yo sé que todavía falta mucho para que yo todavía aprenda. Pero en estos años que ya he aprendido, he visto y entendido que el discipulado a nuestros hijos no se trata apenas sobre enseñar la palabra, que es lo que alimenta nuestro espíritu, pero también cuidar de nuestra vida en todo su conjunto: cuerpo, alma y espíritu. Y eso lo vemos en Tesalonicenses 5:23, que dice así: y ahora el Dios de paz os santifique en todo, y que vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga irreprensible hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos un llamado a santificación en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Amén. Muchas veces nos enfocamos solo en una parte, pero Dios nos dijo cuerpo, alma y espíritu. Y así como nosotros deberíamos buscar la santificación de Dios en todas las áreas de nuestra vida, así también debemos discipular a nuestros hijos, cuidar, ayudar, guiar a nuestros hijos para esa santificación en todo su cuerpo, alma y espíritu. Y con eso quiero decir, muchas veces descuidamos las diferentes áreas cuando nos enfocamos solo en una.
Pero cuando cuidamos, por ejemplo, incentivamos a nuestros hijos a hacer deporte, estamos cuidando de su cuerpo. Cuando estamos cuidando de las emociones de nuestros hijos, estamos cuidando de su alma, de sus pensamientos. Cuando cuidamos, enseñamos la palabra, estamos cuidando de su espíritu. Amén. Entonces, ¿cuándo debemos discipular a nuestros hijos? En Deuteronomio 6 y 7 habla muy claro cuándo debemos discipular a nuestros hijos. Que todas esas palabras que hoy les mando estén en vuestro corazón. Enséñales persistentemente a tus hijos. Habla de ellas cuando estés sentado en la casa, cuando camines por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, ¿quién aquí puede decirme en una palabra cuándo debemos discipular a nuestros hijos? Siempre, en todo momento. En algunas versiones dice así: enséñales diligentemente. En otras versiones dice: enséñales continuamente a tus hijos. Entonces, aquí primero está diciendo también que estas palabras que yo te mando estén en vuestro corazón. Entonces, la palabra de Dios tiene que estar primero implantada en nuestro corazón para después poder enseñar diligentemente, continuamente, persistentemente a nuestros hijos. ¿Cuándo? Dice aquí, habla de ellas cuando estés sentado en tu casa, cuando usted está sentado comiendo, cuando usted está sentado jugando con su hijo, cuando usted está sentado, cuando usted se levante, dice aquí, cuando estés en el camino, cuando estés en la calle, cuando estés yendo para la escuela, cuando estés yendo para un cumpleaños, cuando estés viniendo para la iglesia, en cualquier lugar, en el camino, cuando te levantes, cuando te eches. En otras palabras, en todo momento debemos enseñar y discipular a nuestros hijos. Amén. Escribí un pequeño guía práctico para una de las maneras de discipular a nuestros hijos, que es apenas una, que es a través del devocional, como les mostré un videito, que se ha vuelto algo extremadamente importante en nuestra casa, que es el tiempo donde enseñamos la palabra a nuestros hijos. Y coloqué algunos puntos prácticos que nos ha ayudado mucho, que son los siguientes. ¿Qué hacer en el tiempo de devocional con nuestros hijos? Primero, necesitamos comprender la estación que estamos viviendo. ¿Qué estación estás viviendo? ¿Qué temporada estás viviendo en tu familia? Tus hijos son pequeños, tus hijos son grandes. ¿Estás viviendo por cuáles dificultades? ¿Qué temporada están viviendo como familia? Entonces, primero comprende la estación. Por ejemplo, este año, fin de año pasado, yo comencé a orar y decirle: Señor, ¿cómo hago el discipulado con mis hijos este año? Quería hacer algo más profundo, más productivo, porque mis hijos tienen muchas edades diferentes y estaba siendo difícil nuestro tiempo de devocional ser algo profundo. Entonces yo quería ir más profundo. Y el Señor, en cuanto oraba, Él me recordó la historia de Susana Wesley. Susana Wesley era la madre de John Wesley. John Wesley y Charles Wesley, que son hombres de Dios que impactaron el mundo. John Wesley es uno de los avivadores ¿se dice en español? Avivadores más importantes, más conocidos, que más impactaron la historia. John Wesley compuso más de 9,000 himnos que hasta hoy cantamos. Entonces fueron hombres de Dios que impactaron el mundo. ¿Y qué hacía Susana Wesley con sus hijos? Ella tenía 19 hijos y ella obviamente tenía que dedicarse totalmente a la crianza de sus hijos. Susana Wesley hizo una división por días. Cada día era un hijo que él discipulaba. Entonces, por ejemplo, un hijo era lunes, otro hijo era martes, y ella pasaba horas cada día de la semana discipulando a algún hijo específico. Y yo me recordé de esa historia que yo ya conocía cuando yo oraba el año pasado, fin de año pasado, y dije: wow, esto es lo que necesito. Esto es una buena idea para mí, que tengo varios hijos de edades diferentes. Voy a hacer eso. Y comencé este año a hacer eso. Lunes es el tiempo que tenemos yo y mi esposo. Martes es el día de mi hija mayor. Miércoles es de Julia. Jueves es de Zion. Viernes es de Celeste. Sábados hacemos un culto
familiar en casa, y domingo es nuestro día de ir a la iglesia, ¿no? En familia. Entonces, en estos tiempos de discipulado, Dios comenzó a hacer algo increíble en la vida de mis hijos, ¿no? En este tiempo que teníamos juntas, así que tenemos juntos uno a uno, particularmente con cada hijo, mis hijas comenzaron a tener muchas preguntas. Por ejemplo, Isabela, mi hija de 13 años, comenzó a tener un entendimiento mucho mayor de la palabra, comenzó a buscarme, no solamente en su día que es martes, pero todos los días de la semana. Ella comenzó a buscarme y decirme: mamá, ¿puedo comentar con vos lo que estoy aprendiendo? ¿Puedo comentar con vos lo que estoy hablando? Lo que estoy entendiendo en mi devocional, porque ella lee también su Biblia todos los días, no sola. Y yo, claro, le digo, y ella comenzó a hablarme de su pasión. Ella está apasionada por las cartas de Pablo. Ella comenzó a tener revelación de la paternidad de Dios a través de la vida de Pablo, de cómo Pablo hablaba a las iglesias en sus cartas. Y en esos momentos de discipulado así particular, yo comencé a ver un crecimiento profundo. Hubo un día también de discipulado con Julia, por ejemplo, que fue un momento de cura en su vida de ella. Ella comenzó a contarme algunas cosas que la estaban dejando triste, y ella comenzó a llorar y me comentó porque ella estaba triste. Y en ese momento Dios me dijo: ora por identidad, por Julia, ¿no? Y entonces yo comencé a orar específicamente por identidad, y Dios me recordó el significado del nombre de Julia. Mi hija Julia, ella es muy sensible, muy cariñosa, ella es muy alegre, pero toda esa sensibilidad que ella tiene, normalmente ella es atingida y puede quedarse triste muy fácilmente. Entonces ella siempre es atingida fácilmente en esa área, ¿no? Y entonces Dios me dijo: ora por identidad, recuérdale el significado de su nombre. Y el significado de Julia es alegría, fuerza, jovialidad. Entonces yo le dije: hijita, quiero recordarte, tu nombre significa alegría. Hay una marca de la alegría del Señor en tu vida. Ella estaba triste porque algo estaba aconteciendo en su gimnasia rítmica que ella va. Y Dios, así, el Espíritu Santo me dijo que le dibuje aquí en su mano, para que ella se recuerde de ese momento que tuvimos. Y le dibujé un rostro feliz y un corazón. Y le dije: cuando vos estés haciendo tu gimnasia, mira este dibujito y recordate que la alegría del Señor es parte de tu identidad, y que vos sos una hija amada. Cuando mires ese corazón, una hija amada por tus padres, amada por Dios, esa es tu identidad. Ahí cuando ella volvió ese día después de su gimnasia, llegó así muy feliz: mamá, hoy fue el mejor día, me dijo. ¿Por qué? Porque hoy pude hacer todos mis ejercicios de mi clase, y todas las veces que yo miraba los dibujos me daba fuerza y me acordaba quién yo soy, y que yo soy una hija alegre, y que soy una hija de Dios, y que soy una hija amada por Dios. Entonces eso fue un momento que Dios proporcionó en un momento de discipulado que yo tuve con ella. Entonces muchas de esas experiencias he estado teniendo en estos momentos de discipulado con mis hijos, porque entendí que era un momento que era una estación diferente, un momento de más intimidad, de más profundidad. Entonces, otro punto es buscar discernimiento y sabiduría. Necesitamos buscar discernimiento y sabiduría para entender qué es lo que necesitamos entregar a nuestros hijos, qué es lo que necesitamos enseñar a nuestros hijos. Amén. El Señor va a darnos esa sabiduría que necesitamos. Otro punto importante: defina un horario. ¿Cuándo usted va a tener un tiempo con su hijo para enseñarle la palabra? Defina un horario. En mi casa, como les conté, con mi papá, era después del almuerzo. Comíamos y luego mi padre abría su Biblia y comentaba algo con nosotros, algo simples, nada largo, ¿no? En mi casa decidimos hacer una oración en familia juntos cuando acordamos, un versículo corto, porque son muchos niños y edades diferentes, y establecí que haría algo específico durante la semana con cada uno. Y por ahí va: establezca un horario, defina un horario. Otro punto importante: defina el material. Si sus hijos son grandes, la Biblia es suficiente, no necesita más nada. Pero si sus hijos son pequeños, use materiales de apoyo,
libros con más atractivos, con imágenes. Muchas veces necesitamos usar juguetes con mis hijos. Por ejemplo, mi esposo usa algunos juguetes para enseñarles. Entonces, defina el material. ¿Qué va a usar en ese momento? Otro punto, sea constante. Es mejor 10, 15 minutos diarios de que una vez por mes. Sea constante. En nuestra casa, compartir la palabra se tornó prioridad, se tornó un valor innegociable. En nuestra casa, hablar del Señor, orar juntos en familia se tornó algo que no podemos dejar de hacer, porque es nuestra base. Jesús es nuestro algo. Es lo que queremos más. Queremos que nuestros hijos conozcan a ese Jesús. Amén. Entonces, sé constante. El fruto de la constancia es maravilloso. Un día de esos, mi hija, por ejemplo, mayor, fue a dormir a la casa de una amiga. Y al día siguiente, cuando volvió en la casa, yo la vi a ella buscando algo en su maletita, en su bolsón que había llevado. Yo le digo, ¿qué buscas? Le digo, ¿no? Y me dice, estoy buscando mi Biblia, me dice. Y me di cuenta entonces que ella llevó su Biblia para dormir en la casa de su amiga. Yo le digo, wow, ¿llevaste tu Biblia? Le digo, ella solo tiene 13 años, ¿no? Sí, obvio, me dijo ella, como si fuera algo obvio para ella. Llevar su Biblia a la casa de su amiga no era algo wow, era obvio para ella, era algo normal, porque ella dice que ella llevó su Biblia, y aprovechó y compartió el devocional con su amiga. Entonces entiende, para cuando somos constantes en algo se torna parte de nosotros. Entonces eso me alegró mucho cuando yo vi eso en mi hija. Yo no le tuve que decir, hija, no te olvides de llevar tu Biblia, no te olvides de hacer tu devocional. Por mucho tiempo ya hice eso. No, por mucho tiempo sembré eso, la importancia, la prioridad que es la palabra para nosotros. Y ella comenzó a mostrar frutos de esa constancia. Entonces hoy quiero animarte, sé constante, comparte la palabra del Señor con tus hijos, pero sé constante. Amén. Otro punto, como ya lo comenté antes, enseña en toda situación. No solamente en los momentos buenos, que está todo bien. Por lo contrario, los momentos más difíciles, en las mayores crisis, son los momentos más importantes, donde debemos enseñar la palabra de Dios, ministrar el corazón de nuestros hijos. Muchas veces, por ejemplo, ha sido en los momentos de dificultad cuando más yo he podido entregar algo de mucha importancia a mis hijos con relación a la palabra, para poder moldar el carácter de mis hijos, enseñarles lo que la palabra enseña sobre la situación que estamos viviendo. Si ellos están peleando entre ellos, si ellos están teniendo alguna otra dificultad, es en los momentos muchas veces de crisis los mejores momentos para discipular a nuestros hijos. Amén. Sé consistente. Sabe, muchas veces nosotros no somos coherentes. Esperamos algo de nuestros hijos que no damos, que no enseñamos. Muchas veces queremos que nuestros hijos sean generosos uno con el otro, pero no somos generosos. Muchas veces queremos que nuestros hijos no sean orgullosos, pero nosotros no somos humildes, no pedimos perdón. Sé coherente. Enseña lo que vives, y si todavía no lo vives, comienza a vivirlo para poder enseñarlo. Amén. Enseña intimidad. Cuando mis hijas comenzaron a crecer más, por ejemplo Isabela y Julia, que son las mayorcitas, yo sentí muy fuerte en mi corazón que debería comenzar a enseñarles a ellas tener su tiempo de intimidad con el Señor. Y ellas comenzaron entonces a leer su Biblia solas también. Tenemos el tiempo juntos en familia, en oración, pero ellas dos tienen su lectura diaria de devocional. Y en esos momentos de lectura diaria de su devocional íntimo de ellas con el Señor, ha sido un momento también poderoso de Dios comenzar a revelarse de una manera única, individual a ellas.
Y ahí es cuando también les conté que mi hija mayor comienza a buscarme, a contarme: mamá, mira, esto ya yo lo leí 3 veces, pero esta es la primera vez que lo entiendo de esta manera. Mira lo que dice aquí. Y me muestra y me habla con una alegría, con una pasión de la revelación que está teniendo de la palabra. Entonces la intimidad es necesario. Cuando tus hijos sean mayores, enséñales a tener su tiempo de intimidad también ellos. Enseña prioridades, ya hablamos sobre eso, sobre cómo es una prioridad en tu hogar. Sé ejemplo, que tus hijos te vean leyendo también la palabra, que tus hijos te vean adorando a Dios, que tus hijos te vean teniendo tu tiempo de adoración, de devoción, de lectura, de intimidad. Sé ejemplo, que sea visible para ellos. Como les dije, eso fue algo que me impactó creciendo. Ver a mi padre teniendo ese tiempo de devoción, de intimidad, me marcaba diariamente. Yo quería lo mismo. Entonces nosotros tenemos que ser el mayor ejemplo, el mayor maestro, el mayor profesor de nuestros hijos. Amén. Ahora escribí también qué no hacer en el tiempo de devocional. En el tiempo devocional nosotros no podemos hacer que sea un tiempo religioso. No estamos enseñando una clase de religión en el tiempo de devocional. Amén. No hagas de este momento un momento religioso. Ese momento devocional no se trata de enseñarles una religión. Es un momento de presentarles a Cristo a nuestros hijos. Es el momento de enseñar la palabra, de enseñar quién Cristo es. Amén. Segundo punto: no hagas de este momento un momento aburrido, sobre todo si tienes hijos pequeños. No hagas de este momento un momento aburrido. Tus niños no te van a escuchar. Necesitas hablar el lenguaje de tus hijos. Muchas veces utilizar juguetes, muchas veces utilizar libros, para que no sea un tiempo aburrido. Tercero punto: no seas inflexible, sobre todo si tienes hijos pequeños. Tus hijos van a llorar en algunos momentos, tus hijos no van a querer escuchar, tus hijos muchas veces van a pelear entre ellos por cualquier burrera, cualquier juguete, cualquier cosa. Pero no seas inflexible. Tienes que entender con lo que estás lidiando. Si un niño es niño, va a hacer cosas de niños. Niños, ¿qué hacen niños? Pelean, lloran, se mueven, se levantan, se distraen. Entonces tenemos que tomar en cuenta todas esas cosas y no ser inflexible. Sabe, yo también crecí escuchando una frase muy importante de mi padre, que siempre me decía: todo lo que es rígido se quebra. Entonces muchas veces nosotros perdemos muchas cosas, quebramos muchas cosas por la rigidez, por la inflexibilidad, ¿no? Entonces necesitamos aprender a ser flexibles. Amén. Ahora quiero hacerte una pregunta así muy importante. ¿Quién está discipulando a tus hijos? ¿Quién está discipulando a tus hijos? ¿Quién es la mayor influencia de tus hijos en este momento? ¿Será que es YouTube, TikTok, Instagram, cualquier cosa en internet, tablet, juegos? ¿Será que es una amiga, un amigo, otra persona? ¿Quién es la mayor influencia en la vida de tus hijos? ¿Quién está discipulando a tus hijos? ¿Sabe? El mayor problema que vivimos hoy en día, yo creo que uno de los mayores problemas es la tercerización. O sea, queremos que terceros hagan nuestro trabajo. ¿Sabe? Esperamos que la iglesia se encargue de discipular a nuestros hijos. La iglesia es un instrumento maravilloso para traer la palabra de Dios para nosotros, para nuestros hijos, pero la iglesia no es el mayor responsable de tus hijos. Queremos que la escuela eduque a nuestros hijos, los profesores. La escuela tiene un papel, pero no podemos entregar a terceros lo que Dios nos entregó como responsabilidad. Amén. Entonces, ¿cómo hemos vivido? ¿Cómo hemos vivido una de las mayores misiones más importantes y más grandes de nuestra vida, que es la maternidad y la paternidad? Quiero traerte esas palabras de reflexión. ¿Cómo hemos vivido esa misión? Porque la maternidad y la paternidad
Es una misión que Dios nos ha dado desde el momento que nos tornamos padres. Amén. Entonces siento y creo que Dios está llamando, está despertando, está queriendo despertar padres para que entiendan de su misión como padres, como madres. En Malaquías 4:5 dice así: He aquí, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de sus hijos hacia sus padres. No sea que yo venga y golpee la tierra con destrucción. Entonces Dios nos está llamando a volver nuestro corazón hacia nuestros hijos y los hijos a los padres. La palabra dice que nuestros hijos son herencia, galardón, y también los llama como flechas. Entonces, si nosotros entendemos qué son los hijos, creo que vamos a poder ser más intencionales cómo vivimos nuestra paternidad y nuestra maternidad. ¿Cómo tú ves a tus hijos? ¿Será que los ves como una herencia? ¿Será que los ves como un regalo de Dios, como un galardón? ¿Será que los ves como flechas? En Salmo 127 dice así: herencia del Señor son los hijos, recompensa que Él da. Los hijos nacidos en la juventud son como flechas en las manos del guerrero. Cuán feliz es el hombre cuya aljaba está llena de ellas. No será humillado cuando se enfrenten sus enemigos a los tribunales. Cuando yo leí un día este versículo, yo quise entender un poco más qué era la aljaba, ¿no? Porque ya lo tenía claro, que hijos son como flechas. Dice que hijos son como flechas en las manos del guerrero, y feliz es aquel que llena su aljaba de ellos, que llena su aljaba de flechas. Entonces yo fui a buscar sobre qué significaba aljaba. La aljaba es la bolsa donde se guardan las flechas, donde los guerreros guardaban las flechas, ¿no? Y es un término hebreo usado que para aljaba, el término hebreo es ashpa, que esta expresión se puede traducir como casa de los instrumentos de Dios. Si tú tienes hijos, tú tienes flechas, y tú te tornaste, tu casa se tornó una casa de los instrumentos de Dios. Entonces, ¿será que tenemos ese entendimiento de que nuestros hijos son instrumentos del Señor? Porque flechas son instrumentos. Las flechas se usaban y se usan como instrumentos, como armas, ¿no? Y Dios llama a nuestros hijos como flechas. Nuestra casa es una casa de los instrumentos de Dios, y hay un tiempo para preparar la flecha. La flecha, que tiene una parte de madera, tiene muchas, ¿cómo se dice? Imperfecciones que necesitan ser afiladas, alisadas. Y cuanto más lisa esa flecha, más preparada, más probabilidad de ella alcanzar el albo, alcanzar donde tiene que llegar. Entonces así son nuestros hijos. Nuestros hijos son como flechas que necesitan ser preparadas, bien apuntadas. Amén. Va a llegar el tiempo donde va a haber que enviar esa flecha. Mi padre ya tuvo que enviar a todas sus flechas, y él hay veces sufre, lo veo sufriendo por eso, por tener que enviar sus flechas para lejos. 2 de sus hijas viven lejos, viven en Brasil, pero llega ese tiempo. Llega el tiempo de enviar esas flechas. Un día vamos a tener que enviar nuestras flechas, pero cuanto más preparadas, más afiladas, más probabilidad de esas flechas alcanzar en el árbol, el propósito que Dios tiene para nuestros hijos. Amén. Entonces yo quiero preguntarte, ¿qué flechas estás dejando? ¿Estás preparando estas flechas para este mundo? ¿Qué herencia estás dejando para este mundo? ¿Sabe? Esta es una palabra que me confronta, y muchas veces puede confrontar a muchas personas, y es una palabra que muchas veces puede causar una tristeza. Pero quiero decirte, hay una tristeza que proviene de Dios también. El único tipo de tristeza que proviene de Dios es cuando el Espíritu Santo quiere causar transformación
en nuestras vidas, quiere llevarnos a otro nivel, a otro lugar. Entonces, si en este momento por algún motivo tú te sientes un poco triste, el Espíritu Santo está haciendo una obra en tu vida. O si te sientes feliz porque estás en el buen camino, gloria a Dios, sigue así, va más profundo, busca más en el Señor. Siempre va a haber más. Yo sigo aprendiendo, yo tengo mucho para aprender, ¿sabe? Y Dios, esta palabra no es una palabra para traer culpa, no es una palabra para traer condenación, porque Dios, nuestro Dios, el Dios que servimos, que conocemos, no es un Dios de condenación, no es un Dios de culpa. ¿Sabe? Él no vino para aquí para culparte con esta palabra, para hacerte sentir mal. Él es un Dios de ¿qué? De esperanza. Él es un Dios que nos encuentra en el lugar que estamos, en el momento que estás viviendo. Es a partir de hoy. ¿Qué es lo que puedes vivir a partir de hoy con tu familia? Amén. Me gustaría terminar con algo que Dios ha marcado en mi vida. Y ustedes saben, ¿no?, que el año pasado nosotros como familia perdimos un ser querido. Perdimos a mi primo Marito. Y yo hace mucho no hablaba con él. Y Dios me dio el regalo de hablar con él 2 días antes que él se vaya, 2 días antes que él se muera. Yo le escribí a él. Vi un grupo de sus hijos, en el grupo un video de sus hijos, de ellos adorando al Señor, y vi eso y me encantó y me sentí tocada y le escribí y le dije: primo, qué hermoso el trabajo estás haciendo con tus hijos, seguí adelante, le dije. Y ahí comenzamos a conversar y charlamos muchísimo en esos 2 días antes que él se muera. Y él comenzó a contarme: prima, no sabes las cosas que estoy viviendo con mi familia, no sabes las cosas que estoy viviendo con mis hijos están apasionados por el Señor. Mi hija Cristinita está en su cuarto leyendo la Biblia y es tomada por el Espíritu Santo. Todos mis hijos me están pidiendo que quieren bautizarse. Los niños tienen 5, 8 y 12 años, de la edad de los míos más o menos. Y sus hijos pequeños implorando a su papá porque quieren bautizarse. Y dice que él les preguntó: ¿pero por qué quieren tanto bautizarse? Y dice que sus hijos le decían: porque queremos conocer más a Jesús, queremos hablar de su palabra. Niños sedientos por el Señor, niños que son ya siendo alcanzados, transformados por el Espíritu Santo. Entonces él contándome todas las cosas que él venía haciendo con sus hijos, cómo él les estaba enseñando la palabra, cómo ellos tenían tiempo juntos adorando al Señor, cómo él me contaba cómo cuando iban a la escuela, cómo ellos iban conversando sobre cosas profundas, importantes, cómo él estaba invirtiendo en pasar tiempo con sus hijos, jugando fútbol, jugando otra cosa, haciendo una cosa y la otra. Y me dijo: prima, muchas personas no me entienden. No entienden porque yo hay veces no voy en tantos eventos, en tantas cosas, pero yo he sentido una dirección de Dios que yo debo invertir mucho en mis hijos. Y eso he hecho, me dijo, ¿no? Y me identifico mucho con las cosas que hablas, me dijo, ¿no? Entonces, porque yo estoy viviendo esas cosas increíbles en mi familia. Y él me decía eso, y yo me llenaba de alegría porque de ver que mi primo estaba viviendo cosas similares que yo estaba viviendo con mis hijos también, ¿no? Entonces yo quiero decirte algo. Ese mi primo, él tuvo un lugar de destaque en el lugar más importante, que es su casa, que yo creo que nosotros como padres y madres deberíamos también destacarnos en nuestra casa, en primer lugar, en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque vamos a dejar esos hijos, vamos a dejar un legado, una marca, una huella, vamos a dejar semillas que van a dar frutos. Entonces, hoy en día, claro, todos estamos tristes por su partida, pero hoy me alegro tanto en saber que mi primo dejó lo más importante en sus hijos. Esos niños ya tienen Jesús marcado, implantado en su corazón. Ellos tienen sed, tienen hambre, quieren conocer, ellos aman a Cristo. Entonces hoy quiero decirte, si Dios nos llevara, ¿será que estamos dejando esa marca en nuestros hijos? Sabe, a partir de ese momento que mi primo se fue, yo entendí que yo necesitaba continuar haciendo el trabajo que estaba haciendo y necesitaba
gritarlo, hablarlo, expresarlo, transbordarlo a más familias. Porque familias necesitan vivir esto primero en sus casas. Nosotros somos llamados a esto como padres y madres. Ese es nuestro trabajo más importante. C.S. Lewis, un escritor muy importante, cristiano, tiene una frase muy especial y conocida que dice así: los hijos no son la distracción para nuestros trabajos importantes. Ellos son el trabajo más importante. Amén. Nuestros hijos son el trabajo más importante. Amén. Me gustaría invitarlos, no sé, que se coloquen en pie para que oremos por nuestras familias, para que esta palabra quede marcada en sus corazones y ustedes se acuerden que tienen la misión más importante, que es discipular a sus hijos. Amén.